Gobierno de México. Buenas tardes a todos los compañeros profesionales de la salud que se están conectando a esta conferencia que transmite la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el ciclo COVID-19 y el consultorio médico. El día de hoy tenemos una sesión que será de mucha utilidad para todos los profesionales de la salud del primer nivel de atención. Se va a abordar cómo se está describiendo el síndrome post-COVID. Creemos que es necesario porque sí estamos durante la pandemia, tenemos casos que nos llegan al consultorio, casos COVID leve o moderados, y tenemos muchos de los casos que se están recuperando y en algunos de ellos se está presentando el síndrome post-COVID, que ya está documentado en la literatura. Hemos invitado para esta conferencia al doctor José Jalabe Cherem, quien es un médico internista altamente reconocido a nivel nacional e internacional. El doctor Jalabe es médico cirujano por la UNAM y se especializó en medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese hospital fue jefe del Servicio de Medicina Interna, jefe de enseñanza y jefe de la División de Medicina de 1981 al 2007. Durante todo ese periodo fue profesor titular del curso de especialización en Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y es presidente electo de la Academia Nacional de Medicina de México. Realmente, doctor Jalabe, es un placer y un privilegio que nos acompañe en esta conferencia sobre síndrome post-COVID. Le doy a usted el micrófono. Muchas gracias. Agradezco al doctor Meneses por la invitación para participar con este tema del síndrome post-COVID-19. Podríamos definir a este síndrome como un conjunto de síntomas crónicos en diferentes sistemas de prácticamente toda la economía y son atribuidos a secuelas de la infección por SARS-CoV-2. Por supuesto que uno de los datos más comunes es la duración y frecuencia de la neumonía que se adquiere en la comunidad común y que puede dejar secuelas de fibrosis, como vamos a ver más adelante en este tipo de pacientes. Dentro de los síntomas multisistémicos tenemos a los neuropsiquiátricos, a los musculoesqueléticos, a los cardiopulmonares y los gastrointestinales, como vamos a hacer un poquito más adelante énfasis en este aspecto. En general, podemos definir 4 síndromes diferentes del síndrome post-COVID. El síndrome post-cuidados intensivos, después de estar mucho tiempo el paciente en posición prono, intubado, sin moverse, sin alimentarse por vía natural, por vía enteral, y esto pues va a causar grandes problemas desde todos los puntos de vista de nuestra economía. Otro de los síndromes es el síndrome de fatiga postvírica, que no es exclusivo del síndrome de COVID-19, pero se asocia a muchos otros síndromes y de hecho la fatiga crónica que se ha involucrado, que es un síndrome ya conocido desde hace mucho tiempo y que se asocia a todos estos síndromes, involucra también al síndrome post-COVID-19. Por supuesto que hay un daño orgánico, que puede ser permanente este daño orgánico, y también tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen COVID persistente. Esto se ha hecho en la distribución entre diferentes síndromes después de esta enfermedad post-COVID y están interrelacionados entre sí. Los pacientes pueden tener uno o varios de estos mismos síndromes, es decir, puede estar con el post-COVID, con la fatiga, el COVID persistente o el daño permanente. Y estos síndromes pueden ser englobados en una misma entidad como el síndrome post-COVID. Desde el punto de vista epidemiológico, la fatiga es el síndrome, como les comentaba, más común. Se calcula que el 72% de los pacientes que cursaron con la enfermedad de COVID-19 tienen esta fatiga. Y, sin embargo, con un poco menos proporción, pero no deja de ser muy importante, los pacientes que han sido internados y salen de la unidad de cuidados intensivos
en un 60% de estos pacientes hospitalizados también tienen esta fatiga crónica. Y esta fatiga crónica puede ser de varias semanas, de varios meses, y no sabemos si incluso puede persistir hasta por años. Los síntomas habitualmente se resuelven entre la tercera y cuarta semana en el gran porcentaje de los pacientes, casi cerca del 90%. En este estudio observacional chino que vemos aquí, esta gráfica, así se presentó. Sin embargo, estos síndromes, estas manifestaciones del SARS-CoV-2 pueden aparecer o pueden permanecer durante mucho tiempo, cuando menos hasta 12 meses, que es lo que tenemos hasta ahora desde que empezó la epidemia en China. La epidemiología de estos síndromes, de estos síntomas y de estos signos es muy frecuente. Aquí tenemos 2 estudios en donde la fatiga aparece tanto en los pacientes que tienen el COVID en forma activa como en el post-COVID en un porcentaje importante. La disnea, los dolores articulares, el dolor de pecho, la tos, la anosmia, que son los principales. Esta anosmia puede durar durante varias semanas o meses en este tipo de pacientes. El síndrome de Zika, en donde se ve involucrado tanto los ojos como las glándulas salivales y que se encuentra una gran resequedad, aparece tanto dentro de la fase aguda del COVID como en la fase crónica del post-COVID y puede durar también durante varias semanas. La rinitis, los ojos rojos, la disgeusia, el dolor de cabeza, la producción de esputo, la disminución del apetito, las respiraciones cortas, el vértigo, las mialgias y las diarreas pueden permanecer en la fase aguda, pero pueden permanecer, como se puede ver en esta fase, durante mucho tiempo después de que los pacientes tienen esta enfermedad por COVID. Por supuesto que hay varios factores de riesgos para la enfermedad. Estos son los mismos que para cualquier enfermedad severa. O sea, cualquier enfermedad severa que tenga comorbilidades va a acusar con mayor riesgo de complicaciones en los pacientes. Y por supuesto, en los factores de riesgo específicos en esta enfermedad son la diabetes tipo 2 y la obesidad. También intervienen enfermedades cardiovasculares, la propia hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar crónica, la inmunosupresión que pudieran estar estos pacientes y como hallazgo que hemos visto en algunos pacientes y que ya publicamos este estudio, puede haber un aumento de interleucina 6 en los pacientes que tienen esteatosis hepática y puede aumentar la tormenta tiroidea de las citocinas, entre algunos otros factores de riesgo. Dentro de la fisiopatología del síndrome del post-infección, podemos tener que estos pacientes están relacionados con daño muscular. Este daño muscular, como les comentaba al principio, se debe principalmente a la inmovilidad, al daño microvascular, a la isquemia nerviosa, por supuesto a las disfunciones de los canales de sodio y a los problemas mitocondriales. Estos síntomas psiquiátricos que presentan estos pacientes se desconocen, sin embargo, se relacionan en forma muy importante con daño cerebral. Y en general, en este síndrome se origina una respuesta inflamatoria muy intensa, sobre todo síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto y los pacientes con sepsis. Y va a aumentar el catabolismo, la inmovilidad y el estrés psicológico, y todos estos factores van a generar síntomas neuropsiquiátricos que pueden ser que se perpetúen durante varias semanas o varios meses. Hay pacientes que tienen ya un año en China que tuvieron la infección y persisten con estos síntomas neuropsiquiátricos. En cuanto a la infección por COVID-19, al haber una tormenta muy importante de citocinas, el proceso inflamatorio va a ser muy alto y esto pudiese influir en el desarrollo de todo este síndrome post-COVID. Dentro de la fisiopatología tenemos que ver este problema inflamatorio severo de la COVID-19 que va a producir esta tormenta de estas citocinas y resulta en un daño multiorgánico que puede generar todas estas secuelas, como ya les comentaba. Se produce por una respuesta inflamatoria intensa y desregulada donde se van a liberar muchas citocinas proinflamatorias que producen inflamación, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto y va a producir un daño multiorgánico que involucra al hígado, a los riñones, al corazón,
al intestino, a los músculos, a los nervios, etcétera, etcétera. Y probablemente esta es una de las razones más comunes del síndrome post-COVID después de un COVID severo. Aquí podemos ver en esta diapositiva que cuando hay pacientes no infectados, pacientes infectados en forma moderada y en forma severa. Y pueden ustedes ver cómo el epitelio pulmonar se ve conservado en los pacientes no infectados, a diferencia de los que están infectados en forma moderada, y cómo existe, por la respuesta de las citocinas que comentábamos, un problema del epitelio pulmonar en forma muy importante. Por eso es importante detectar tempranamente a los pacientes para que tengan un mejor pronóstico. Cuando los pacientes ingresa el SARS-CoV-2 al organismo, va a estar produciendo y liberando una cantidad de citocinas en forma muy importante, citocinas L2, L7, L12, y estas van a producir una respuesta inflamatoria muy importante que termina fundamentalmente con una apoptosis que va a ser lo que va a producir la fibrosis pulmonar, que seguramente va a ser o que es irreversible en los pacientes con SARS-CoV-2. Los síndromes post-UCI, bueno, esta nueva alteración física, cognitiva, psicológica en un paciente con enfermedad severa que requirió manejo en la unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos por cualquier otra enfermedad van a tener estas alteraciones tanto cognitivas como psicológicas. Y se produce en pacientes con procesos inflamatorios severos como el SIRA y la sepsis. Por lo tanto, es esperado que un paciente con COVID severo tenga síntomas post-UCI. Y tenemos que alertarlos, tenemos que valorarlos muy tempranamente para dar un tratamiento tanto psicológico como orgánico en este tipo de pacientes. Aquí en este artículo se revisan todos estos síndromes de COVID-19 post-COVID. ¿Qué pasa con la fatiga? El síndrome es el síntoma más común en el COVID, la fatiga, y es más común en pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos que en pacientes que están internados en piso o que pacientes que se manejan en domicilio, como afortunadamente es la mayor parte de los pacientes sintomáticos. Tenemos la oportunidad de manejarlos en domicilio y tienen mucho menos fatiga. Sin embargo, no se excluye que esta pueda ocurrir después de que los pacientes cursaron y mejoraron aparentemente de todas las situaciones. En los pacientes que reportaron esta fatiga más severa se encontraron más síntomas de todas estas alteraciones. Y los pacientes hospitalizados, como les decía, en el 60%, 70% en la unidad de cuidados intensivos. Y se ha documentado este síndrome post-COVID-19 leve en prácticamente todas las edades de los pacientes. Cuando tienen la fatiga puede ser moderada o severa, en los pacientes que tienen estos síntomas y que no se relaciona muchas veces con la severidad de lo que fue su COVID-19. Una de las manifestaciones importantes del síndrome post-COVID son las manifestaciones cardiovasculares. Estos pacientes pueden tener una miocarditis en forma importante y que puede ser irreversible. En varios estudios se han demostrado que las cardioresonancias magnéticas a deportistas después de que tuvieron COVID-19, hasta en un 15% pueden desarrollar miocarditis. Es una proporción muy, muy alta y sobre todo en gente que era muy sana y en gente deportista. Y hasta cerca del 30% tuvieron un resaltamiento tardío con gadolinio, lo que sugiere un daño miocárdico previo. Pero por supuesto que puede haber un empeoramiento o desarrollo de fibrilación auricular en pacientes con predisposición. Y esta fibrilación auricular puede quedar en forma permanente hasta los casos que hemos tenido hasta este momento y la historia que hemos tenido. La fibrilación auricular, por supuesto, se vuelve una fibrilación auricular crónica y que requiere seguramente de anticoagulación para evitar problemas tromboembólicos a un futuro. Las manifestaciones respiratorias del COVID-19, del síndrome post-COVID-19, son fundamentalmente la disnea, que es uno de los síntomas más comunes seguidos de la fatiga. Y esto se debe principalmente a la secuela
pulmonar que dejan estos pacientes. Esta secuela pulmonar se puede predecir muchas veces con las primeras tomografías que hacemos en los pacientes y por supuesto que esta secuela pulmonar hasta este momento es irreversible. En estos pacientes se puede prevenir esta secuela con el uso de corticosteroides, como está bien descrito en la literatura, cuando aún no existe la misma y cuando hay un daño pulmonar muy importante del COVID en los pacientes cuando están cursando con enfermedad aguda. Hay muchos reportes de fibrosis pulmonar posviral en SARS-CoV-2 y en MERS. Los pacientes con fibrosis pulmonar previa son más propensos al COVID severa y se recomienda tratamiento antifibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar previa y se cree que el tratamiento antifibrótico podría, no con cierta validez metodológica, ser útil para la prevención de esta fibrosis pulmonar en los pacientes que tienen algún riesgo. Dentro de la patogenia de la fibrosis pulmonar se ha asociado a aumentos de interleucina 1 e interleucina 6, por lo que los antifibroníticos que actúen en estos ejes pueden ser útiles, como se les comentaba, y algunos pacientes con secuelas de del COVID-19 pudieran desarrollar complicaciones con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que recientemente vimos en la fase aguda. Se ven ustedes este vídeo despulido en forma muy importante en la fase aguda y como pueden ver en la fase crónica sí deja esta secuela. Si este paciente después de varios meses ha requerido, que era un deportista, su nivel del deporte ha disminuido en forma muy importante y en ocasiones requiere suplementos de oxígeno, no en forma permanente, pero sí en algunas ocasiones, sobre todo cuando hace cierto grado de ejercicio. Dentro de las manifestaciones neurológicas del post-COVID-19, bueno, algunos síntomas neurológicos son la cefalea, que es muy importante. Los pacientes refieren una cefalea tan intensa como si fuera un accidente vascular cerebral, una hemorragia cerebral o alguna hemorragia o algún otro evento cerebral. Refieren como la cefalea más importante que han tenido en su vida. Aún en pacientes que cursan con migrañas, esta cefalea no la comparan con los dolores tan intensos de la migraña. Por supuesto que la anosmia, la geusia, pueden durar varias semanas o varios meses. Y hay pacientes que desde que empezaron el COVID no han recuperado el olfato ni el gusto. No se conoce qué podemos hacer para esta situación en particular, pero esperemos que pronto se recupere en forma espontánea. Los pacientes, dentro de las manifestaciones neurológicas, presentan mialgias muy importantes y datos de neuropatía periférica fundamentalmente. Y muchos de los pacientes, sobre todo los que estuvieron en la UCI, cursan con delirium y puede durar el delirium varias semanas o meses después de que tuvieron esta infección. No se ha informado hasta este momento que estos síntomas sean muy crónicos, sin embargo, hay otros síntomas neurológicos que sí lo son. Dentro del daño neurológico mediado por el COVID, se piensa que puede estar dado en forma directa por el patógeno, por el mismo virus, al sistema nervioso central. Y esto sucede debido a un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y que se produce debido a la gran tormenta de citocinas que está asociada a esta patología, lo que permite la invasión y el daño directo al sistema nervioso central por el virus. Y hay algunos reportes de encefalitis necrotizante que se cree que es el mecanismo responsable de este daño neurológico, que algunos autores ya han pensado que puede ser un daño neurológico irreversible. La disartria y la disfagia en algunos pacientes que refirieron nuevos problemas en el lenguaje y que no se han recuperado hasta este momento desde las primeras fases que tuvieron esta enfermedad. Y esto es más común en pacientes obesos que no obesos. Es decir, además de la mortalidad que existe en los pacientes obesos, estas secuelas neurológicas se han visto que son mucho más comunes en los pacientes obesos. Se ha visto que el 28% aproximadamente de los pacientes que ingresaron a la UCI para referencia a terapia del lenguaje
y aún no se han recuperado ad íntegro estos pacientes. También algunos pacientes reportaron empeoramiento de desarrollo de la incontinencia urinaria o fecal. Sobre todo pacientes que ya tenían este tipo de incontinencias se les agravó, pero pacientes que no lo tenían pueden tener incontinencia urinaria o fecal, y esto ha habido pacientes que se han informado que son hasta 4 o 5 meses después hasta que llegan a recuperar estos dos tipos de incontinencias. Les decía ya del delirium y por supuesto la depresión. Los pacientes que han tenido COVID han requerido manejo con antidepresivos tricíclicos, tetracíclicos, inhibidores de la MAO, inhibidores de la recaptura de serotonina y en algunos casos con terapias psicológicas o psiquiátricas por este tipo de pacientes. Los pacientes cursan con problemas de la memoria, con alteraciones en la concentración en forma muy importante, están ansiosos, pero el síntoma más común en estos casos es la depresión. Les decía que los mismos mecanismos para otras alteraciones crónicas son los mismos para el delirium, y estas comprenden también a otras etiologías. Aunque es más común en los pacientes con sepsis y con SIDA, también en el post-COVID sucede en forma importante. Y la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático es multifactorial. Primero, el aislamiento. Es impresionante el aislamiento con el que estos pacientes están. Ojalá que pudiéramos decir y tomar conciencia de que el aislamiento antes de enfermarnos no es un aislamiento como el aislamiento que tienen estos pacientes. Tendremos que hacer conciencia todavía, porque todavía existe hoy, diciembre del 2020, hoy todavía existe un alto número de contagios en estos pacientes y ojalá que tuviéramos la conciencia para continuar con el aislamiento. Por supuesto, el mal estado de salud que pudieran tener los pacientes pues va a agravar toda esta respuesta inflamatoria de los pacientes, todo este problema proinflamatorio, y también se cree que una infección directa por el virus puede contribuir al desarrollo de los síntomas. Hay registros de algunos casos en la literatura que tienen hipoxia cerebral directa que causaron síntomas psiquiátricos irreversibles en estos pacientes. Por supuesto que es similar todo esto al síndrome post-COVID en todos los pacientes hospitalizados en una UCI, sobre todo cuando rebasan los 10 días de hospitalización, intubados y con sedados. No es común, pero puede haber formas crónicas del COVID-19 ya en pacientes con morbilidades psiquiátricas previas, es decir, pacientes que tengan angustia, depresión o estados esquizoides, esquizofrenia o algunas otras alteraciones, enfermedad maníaco-depresiva, que desafortunadamente se infecten por COVID, pues las alteraciones se van a aumentar en forma muy importante. De hecho, estos síntomas de estrés postraumático son mucho más comunes en estos pacientes, y también, curiosamente, son más comunes en mujeres que están internadas en la unidad de cuidados intensivos. Va a haber alteraciones de la memoria que pueden durar varias semanas o después de varios meses de que el paciente se recuperó de las alteraciones pulmonares y de las alteraciones sistémicas que tienen estos pacientes. Y la relación con el delirium se ha relacionado en forma muy importante. Estos pacientes también tienen manifestaciones hematológicas. Se ha hablado mucho del síndrome de hipercoagulabilidad dado por el problema inflamatorio, y que muchos de estos pacientes son manejados en casa o en hospitales con anticoagulantes orales o con anticoagulantes por vía subcutánea o por vía intravenosa. Sin embargo, también puede haber un problema importante y hay que tener en cuenta estos pacientes. La tormenta de citocinas puede aumentar la probabilidad de eventos trombóticos, como les decía, pero también en forma crónica. Y el sangrado en estos pacientes puede también tener ser en forma muy importante un problema de mortalidad. Las trombosis a los 30 días en muchos estudios fueron en forma muy importante y hacen eventos trombóticos
y no hay recomendaciones claras de la tromboprofilaxis después en forma crónica, en forma extendida. Solamente se deben realizar como parte de ensayos clínicos en caso de que exista otra indicación. Sin embargo, también les decía que puede haber sangrado. Y este sangrado puede ser por una trombocitopenia. Hay informes en la literatura y hemos visto pacientes actualmente con trombocitopenia en pacientes con COVID-19 y pacientes ya recuperados con COVID-19 ocurre una trombocitopenia. Por supuesto que muchas enfermedades virales tienen una púrpura trombocitopénica. De hecho, la causa más común de las púrpuras trombocitopénicas son procesos infecciosos virales y en el SARS-CoV-2 no se excluye esta posibilidad. Y esta prevalencia varía dependiendo del reporte que se estudie. Y se han propuesto diferentes mecanismos para esta causa. Clínicamente puede contribuir a estos reportes de pacientes con sangrado post-COVID-19 y pueden estar relacionados con coagulación intravascular diseminada. También hay linfopenia en estos pacientes que se ha relacionado con la enfermedad, probablemente por los mismos mecanismos, y se necesitan estudios para determinar la prevalencia de la trombocitopenia después de la enfermedad aguda. Sin embargo, sí hemos visto varios pacientes con trombocitopenia después de 1, 2 o 3 meses de que tuvieron el SARS-CoV-2. Y esta trombocitopenia se debe fundamentalmente a este problema de las citocinas y también por el problema de la falla pulmonar, como se puede ver aquí en estos casos, y que es semejante a esta trombocitopenia que puede ocurrir en prácticamente todas las infecciones virales agudas que culminan con una destrucción de las plaquetas, y esta destrucción de las plaquetas tiene una trombocitopenia. De tal manera que sí tenemos que estar alertas en los pacientes que tengan púrpura desde el punto de vista clínico, que tengan sangrados desde el punto de vista clínico, para hacerles una biometría hemática 2 o 3 meses después, para ver si no están cursando con trombocitopenia. Y esta trombocitopenia, esta púrpura trombocitopénica se podrá manejar igual que todas las trombocitopenias de cualquier otro proceso inflamatorio. Desde el punto de vista renal hay múltiples informes de la falla renal aguda asociada al COVID-19. Y la forma de la falla renal asociada a COVID-19 es fundamentalmente por una necrosis tubular aguda y hay muchos casos. En este reporte de 10 casos, por ejemplo, se vio que hay un daño directo por las citocinas proinflamatorias, puede haber una hipoperfusión renal y síndrome cardiorrenal, entre muchos otros. No se han demostrado partículas víricas en las biopsias renales. Sin embargo, no se excluye que esto también podría ser causa de la falla renal en estos pacientes. Hay que tener falla renal crónica en un factor de riesgo fuerte para tener COVID-19 severo. No ha habido hasta este momento insuficiencia renal crónica por COVID-19. Sin embargo, sí ha habido falla renal aguda, que cuando se maneja esta necrosis tubular, mejoran los pacientes en forma espectacular. Se ha propuesto remover directamente las citocinas proinflamatorias por hemofiltración o hemodiálisis. Sin embargo, no hay todavía estudios muy convincentes a este respecto y se requieren más estudios para valorar las complicaciones a largo plazo de la insuficiencia renal aguda asociada al COVID-19. Aquí tenemos en esta lámina los mecanismos de daño renal y el tratamiento sugerido en estos pacientes, pero principalmente es el síndrome relacionado a las citocinas. Ese es el principal motivo. También puede haber un daño renal por el síndrome hemofagocítico por la que pueden cursar este tipo de pacientes. Menos común, pero existen las manifestaciones endocrinas en los pacientes. Puede haber pancreatitis hasta en un 17%, que es un porcentaje importante en los pacientes con COVID-19 en las fases tardías. El páncreas expresa receptores de angiotensina 2 y hay estudios observacionales que reportan una mayor tasa de aumento de la glucosa en estos pacientes tratados y sobre todo cuando se tratan con corticosteroides, que es uno de los tratamientos propuestos, que no está totalmente bien definido en la fase aguda del COVID-19. Pero sí existen estas posibilidades. Y hay pacientes que hacen la pancreatitis y no se encuentran ninguna de las otras causas de pancreatitis, de las múltiples causas de pancreatitis, no se encuentran
estas causas, y entonces, por lo tanto, se ha atribuido en estos pacientes que tuvieron COVID-19 y tienen pancreatitis, se ha atribuido que pudiera ser esta situación. Claro que también existe o puede existir un daño suprarrenal. Se han informado casos de insuficiencia suprarrenal aguda en este tipo de pacientes y tenemos que estar alertas. Estos pacientes pueden cursar con hipercalemia, con hipotensión, hipoglucemia, y cuando tenemos esta posibilidad, sospechar la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal y manejarlos con dosis de crisis suprarrenal, es decir, aproximadamente 8 a 10 veces más del valor de cortisol que producimos comúnmente. Si son 25 miligramos, lo que aproximadamente producimos en forma natural, habría que dar 250 miligramos de cortisol o su equivalente de hidrocortisona, o bien el equivalente de los otros corticosteroides que hay. Por ejemplo, la prednisona es 5 veces más antiinflamatoria que la hidrocortisona, la dexametasona es 25 veces más antiinflamatorio, y hacer el cálculo para que tengamos una buena cobertura para esta insuficiencia suprarrenal en fase de estrés. Y porque puede haber también hipocortisolismo central, no de la glándula suprarrenal, sino del eje hipotálamo hipoficiario, y se va a asociar también con síntomas crónicos como fatiga, malestar general, mareo postural, etcétera, etcétera. Hay que ver la calidad de vida que tienen estos pacientes. ¿Sí? Se ha medido la calidad de vida por los QALYs y la forma de la capacidad que tienen estos pacientes. Pierden la capacidad de aseo personal después de que tuvieron este COVID. Tienen un dolor crónico estos pacientes. La movilidad se vuelve un problema muy importante. Las actividades diarias, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista orgánica, están mermadas. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta, como ya les comentaba, la presencia o ausencia de depresión o ansiedad. Fíjense, esto es importante, hasta el 50% de las personas que tienen COVID al mes siguiente tienen una movilidad muy disminuida en estos pacientes. Y bueno, para esto tenemos que dar manejo agudo, manejos de soporte, oxígeno, pronación en algunos casos. Esto es en los pacientes con COVID en forma esta primera. Pero la evaluación y manejo de síntomas psiquiátricos es importante que, si los sospechamos tempranamente, acudamos con el facultativo experto para que le dé el tratamiento psiquiátrico. Evaluar en forma posible el empeoramiento de las comorbilidades en estos pacientes, porque por supuesto que un paciente diabético, cuando se coinfecta por cualquier situación, puede caer en una cetoacidosis, en un coma hiperosmolar o simplemente en una hiperglucemia, y hay que manejar a estos pacientes diabéticos, y por eso es que la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes se vuelve peor, porque estos pacientes se descompensan de sus cifras de glucosa, se descompensan de sus electrolitos y se descompensan de la hidratación en estos pacientes. Entonces tenemos que manejar los pacientes en forma muy importante. Tenemos que ver esta fibrilación auricular que se puede presentar desde las fases agudas de la enfermedad, aunque lo más común es que se presente, como les decía, en la fase crónica, y entonces tenemos que manejar esta fibrilación auricular. En algunas ocasiones, con algunos antiarrítmicos, podemos llegar a utilizar algunas formas mecánicas para quitar esta fibrilación, y por supuesto, lo que es más importante, tenemos que valorar a estos pacientes con anticoagulantes y dar la fisioterapia, rehabilitación cardíaca, neurológica, respiratoria, ocupacional, musculoesquelética, entre otras, y se debe valorar en todos los pacientes para determinar si requieren terapia o si hay que realizarla. Y la psicoterapia como una medida importante. El pronóstico de estos pacientes neurológicos de leves a moderados generalmente se pueden resolver a tiempo. Los síntomas van a depender de en qué tan momento temprano podemos agarrar a estos pacientes. Tenemos que ver la severidad de la infección y el apego a la fisioterapia, y el promedio de duración puede ser de 2 a 3 semanas. Sin embargo, esto puede volverse en forma crónica, sobre todo en los pacientes que tienen o que cursan con
que están cursando en un momento determinado con problemas de fibrosis pulmonar. Tenemos que acechar esa fibrosis pulmonar para que deje el menor número de secuelas. Y lo más importante hoy en día, la prevención. Déjenme decirles que la vacuna que está por salir, que ya se empezó a utilizar ayer o antier en algunos lados del mundo, la vacuna fue muy rápido, fue un logro mundial muy rápido. Fíjense, la historia de las vacunas, la vacuna de la rabia tardó 4 años en implementarse, pero hay vacunas como la de la hepatitis A, que tardó 24 años, o la del papiloma 20 y tantos años, la de las paperas 22 años, la de la tuberculosis 21 años, la de la influenza 14 años, la del sarampión 9 años. De tal manera que es muy importante que nosotros sigamos con estas medidas de prevención. Yo quiero recalcar, ya sé que está muy trillado y todo el mundo lo sabemos, pero no estamos haciéndolo en forma adecuada. Ya hemos liberado nuestra forma de vida, pero tenemos que regresar nuevamente. Por favor, aún existiendo vacuna, tenemos que estar con el cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, porque el diagnóstico temprano y estar atentos al diagnóstico temprano y seguimiento de contactos y el aislamiento social. Es muy importante, por favor, que tengamos estas medidas de prevención, porque esto nos va a ayudar a que no tengamos esta enfermedad, a que no tengamos la enfermedad aguda que nos puede llevar a la muerte, pero sobre todo a que evitemos estas complicaciones crónicas que nos pueden mermar la calidad de vida porque nos pueden disminuir las funciones que hacíamos en forma crónica y cotidianamente. Entonces, muchos pacientes que se consideraban asintomáticas pueden en realidad ser pacientes presintomáticos. Y como conclusión podemos decir que el síndrome post-COVID se puede definir como un conjunto de síntomas multisistémicos, subagudos o crónicos que pueden representar una disminución significativa de la capacidad funcional de los pacientes. Este síndrome involucra manifestaciones neuropsiquiátricas, hematológicas, cardiovasculares, pulmonares, renales, entre muchos otros aparatos y sistemas, y hay una clara relación de este síndrome con el previamente descrito, y sin embargo, en algunos estudios se ha informado que la duración, el post-COVID, puede durar varias semanas o varios meses. Yo quisiera agradecer a la CONAMED y especialmente al doctor Meneses la invitación para esta plática y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Jalabe, realmente la información que nos ha proporcionado creemos que será de mucha utilidad para los compañeros profesionales de la salud que están trabajando en el primer nivel de atención. A todos ustedes les agradecemos el seguir este ciclo de conferencias que ha organizado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y que buscó desde el inicio de este ciclo proporcionarles a todos ustedes que trabajan en el primer nivel de atención elementos útiles para contender y atender a los pacientes de COVID y asimismo revisar qué hacer cuando esta infección se presenta con otros padecimientos. Desde agosto que iniciamos este ciclo de conferencias hemos transmitido 19 conferencias en donde han participado expertos con un reconocimiento científico académico a nivel nacional e internacional y eso nos da mucho gusto a nosotros que todos ellos hayan participado de manera voluntaria, gratuita y hayan acudido al llamado de la CONAMED para hacer y presentarles a ustedes estas conferencias. Todas estas conferencias están disponibles de manera gratuita en la página de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, www.gov.mx/CONAMED, y las pueden ustedes revisar en el canal oficial de la Comisión en YouTube. También les informo que por la importancia de la información que se ha presentado en estas conferencias, el grupo editorial de la revista CONAMED ha decidido publicar en un número especial este año algunas de estas conferencias. El número especial estará disponible en la última semana de diciembre, también en la página web de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y ustedes pueden acceder a ella, a esta revista de manera gratuita y pueden bajar los artículos que ustedes deseen. Esta es la última conferencia del año 2020 y esperamos verlos el siguiente año. Anunciaremos de manera anticipada el reinicio de las mismas. Si ustedes quieren recibir información tanto de la publicación
de este número especial de la revista CONAMED y de las próximas conferencias, escriban a la siguiente dirección electrónica: revistaconamed@conamed.gov.mx. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes que se han conectado semana con semana a este ciclo de conferencias. Para nosotros ha sido un placer y es un orgullo trabajar conjuntamente con todos los profesionales de la salud del primer nivel de atención que están en la primera línea de batalla atendiendo y conteniendo la epidemia de COVID. Les agradecemos su participación y solo nos queda recomendarles que se cuiden y que sigan ustedes recomendando a la población las medidas de prevención que a lo largo de todas estas conferencias los especialistas les han proporcionado. Muchas gracias, buenas tardes.